olvida. Bueno, pues buenas noches, entonces, bienvenidos. Hoy vamos a acabar el tema que teníamos anteriormente, que era este, que ya lo trabajamos un poquito, Jesús y el Padre, la revelación de Jesús, y Jesús y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en San Juan, creo que estamos con la dimensión teológica. Pero, ¿ustedes van a misa seguido, diario o no? No. Sí, yo escucho la misa los domingos porque todavía por mi esposo no me atrevo a ir al templo. Ah, ya. Pero Oigo la misa del domingo de la Merced. Ya. Y entre semana no escuchan ningún Entre evangelio. semana, Betsy, por mi trabajo, a veces me es un poquito difícil. Tengo en este semestre un horario muy cerrado, que comienzo a veces clases desde las 7 de la mañana y termino a veces 6:30 de la tarde. Entonces, sí, lo tengo un poquito. No hay tiempo ni siquiera de escuchar el evangelio en las. Ahora hay muchos audios. Ah, bueno. Yo lo leo, no. Betsy. Yo leo porque sí tengo un chat donde me envían mi evangelio diario. Pues eso es lo que estaba preguntando, si lo escuchaban o iban Sí, a yo misa. también lo leo diario. Va. Entonces están preparadas para un pequeño tallercito, la lectura de hoy. Ah, terrible. Y O mire, la Betsy, del domingo. una pregunta. Digamos Desde el espéreme, digamos la del domingo, porque el domingo yo pensé mucho en ustedes en la lectura, en la proclamación del Evangelio, porque cabal ahí estaba totalmente desarrollado todos los temas que hemos visto. A ver, yo quisiera saber si en algún momentito ustedes se dieron cuenta o notaron algo o algo que les ha ido pareciendo como más comprensible el Evangelio de San Juan, ya sea cuando lo escuchan en audio, si ha habido una diferencia con las otras veces, pues, que ustedes tenían estos audios, o por ejemplo el domingo. Si no hemos oído los de entre semana, fijémonos en el domingo. Y entonces, ¿sabe qué me llamó la atención, Betsy? Que ¿sí? tenemos ya como varios días, no sé cuántos, de estar oyendo a San Juan. Claro. Pero yo no me había dado cuenta hasta que empecé a reconocer las palabras que usted nos ha hablado tanto. Entonces ya dije, espérenme, quiero ver de quién es el Evangelio, y era de San Juan. O sea que sí me ha servido, Betsy. Bueno, por lo menos para darse cuenta de que se está proclamando el Evangelio según San Juan. Pero yo hoy quiero un pequeño tallercito para ver cómo ha sido la comprensión. Porque el domingo, como les digo, se desarrolló un tema que totalmente abarcaba toda la lectura, todo el trabajo que hemos hecho. No sé si se recuerdan más o menos cuál fue la lectura del domingo. De ayer. ¿Sí? Miren, tal vez es la suerte que yo he tenido, voy a ir a buscar mi misal porque ahí estuve apuntando cosas, pero la suerte que yo he tenido es que cabal la misa de ayer y varias de la semana pasada han sido con el provincial de los dominicos, que tiene una capacidad de síntesis y que cabal ha ido explicando, o sea, decía, wow, le entiendo, que era lo que yo le contaba el otro día, le entiendo a este señor lo que está diciendo, porque casualmente habló de signos, habló de tantas cosas de lo que es el Evangelio que usted nos enseñó, pero estoy apuntando en mi misal porque me pareció, pues me pareció que qué lindo que ahora sí entiendo las homilías, pues, sobre todo las de él, que son muy elevadas. Bueno, eso ya es bonito y es muy, porque realmente el objetivo de los cursos es eso, que ustedes ya sea cuando lo escuchan o cuando lo leen o cuando van a misa, ustedes tengan una claridad como qué es lo que está transmitiendo. Bueno,
el domingo les voy a dar un poco la escena, ¿verdad? Que el domingo se trata de que unas personas van con Felipe, que justamente era oriundo de Bethsaida. Fíjense, hasta ahí tenían que acordarse de mi curso. Y entonces le dicen que quieren ver a Jesús. Y resulta que Felipe se acerca a Andrés para decirle que quieren ver a Jesús, pues que quieren hablar con él. Y ahí hay una serie de cosas, y eso era lo que yo quería que ustedes me dijeran que habían observado ahí, pero sí, yo creo que si no notaron nada. Yo sí noté. A ver. Primero, habla de la hora, ¿verdad? Que dice que solo Juan lo dice. Ok. Yo les aseguro, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? De ahí habla del Padre, que el que me sirve será honrado por mi Padre. Es cabal el tema de hoy. Es el tema que vimos un poco hace 8 días y hoy que lo vamos a terminar. Ajá. Exacto, o sea que él está en el Padre y el Padre en él. Y el Padre lo glorifica a él y él lo glorifica al Padre. ¿Verdad? Habla mucho de la figura del Padre. Como dice que San Juan habla como 106 veces de la figura del Padre a comparación de los sinópticos. Se me fue el nombre, los sinópticos que hablan como 20 veces y mucho. Muy bien. Eso es lo que yo vi, que habla de su hora, habla del Padre y que habla que él está en el Padre y el Padre en él. Muy bien, gracias, Alina. A ver, Monique. ¿Qué manda? ¿Que encontró algo del domingo usted? ¿Algo que le llamó la atención? Sí. Que vio. Tal vez le voy a decir, tal vez por la época, o sea, por muchas cosas que ayer pasaron, pero lo que a mí me llama, es claro que los signos, pero ayer tal vez yo me fui más por el mensaje y realmente lo que apunté fue el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. De hecho, el que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ese pedacito lo agarré porque además ayer hicimos renovación de ministerios en la iglesia, entonces tal vez me fui mucho a la parte, o sea, sí le explicó el padre, pero de ahí nos fuimos mucho a la parte emocional, ¿verdad? O sea, después hicimos un acto bien bonito, entonces creo que me tiré mucho a eso, no tanto a lo demás. A ver, ¿y María Lina? ¿Ya no anda por ahí, María Lina? Sí, Betsy, aquí estoy. Yo lo de que descubrí en el Evangelio del domingo fue cómo Jesús se revela, la revelación de Jesús. Muy bien. Que vi y que me acordé de cómo ya puedo identificar ya respecto a lo que estamos aprendiendo el Evangelio de Juan, a todas estas circunstancias que uno antes lo oía, lo leía, pero no llegaba a la profundidad que realmente tiene. ¿Verdad? Transmisión, esa palabra revelada, ¿verdad? Que utiliza tanto Juan, ya que tiene como sujeto a Jesús y que está íntimamente relacionado con la revelación. Muy bien. ¿Y Luis Ángel? ¿Puedo decir otra cosa? Sí. También habla de que Jesús está en Jerusalén, como usted dijo, Ajá. ya que está en la fiesta de Pascua. Muy ¿verdad? bien. Ajá. Ok. ¿Y Luis Ángel? Sí, Betsy, lo que a mí me llamó bastante la atención fue la parte donde él dice que tiene miedo y que le dice al padre de que no permita que se haga su voluntad, sino que para eso ya iba llegado él, ¿verdad? O sea, para eso él vino al mundo para que se cumpliera esa hora, esa misión, ¿verdad? Entonces, Okay. ¿por qué él le iba a pedir que pasara si él para eso estaba ahí, ¿verdad?
Para eso había venido. Muy bien. Entonces, más o menos, pero realmente en ese pasaje de ayer iban muchísimas, casi iban los 2 meses que hemos trabajado. Miren, pues, primero, el escenario. Ok, vean ustedes, fíjense una cosa. Jesús, o sea, la escena es esta. Llegan a Felipe para decirle que quieren ver a Jesús. O sea, aquí ya tenemos una de las cosas que llama la atención, que ya lo vimos en las primeras diapositivas, que era el hecho de una especie de magnetismo o de una especie de fascinación en el Evangelio de Juan que tiene Jesús y entonces lo buscan. Ok, eso sería lo primero. Se dirigen a Felipe y ubican a Felipe, o sea, de la parte de la Galilea, porque Felipe, Betsaida es de Galilea. Y Felipe va con Andrés, que también es de Betsaida. Pedro y Andrés son de Betsaida, o sea, es un pueblo. Entonces está la ubicación, o sea, está Galilea, más Jesús está en Jerusalén. Fíjense que ahí ya tienen 2 puntos ustedes que ya los aprendimos. ¿Cómo es eso? Pues es Jesús de Nazaret, es un Galileo, pero fíjense que está en una fiesta judía. Fíjense bien, otro tema que ya lo hemos tocado. Luego es muy interesante ver que se acercan a Jesús. Pero fíjense, esto ustedes tenían que habérmelo dicho como algo que vimos de la parte literaria. Le van a preguntar a Jesús, le van a decir eso que quieren estas personas verlo. Y la pregunta sería, ¿Jesús le responde o no le responde? Esa sería la pregunta. Porque se acercan a él para decirle que le quieren hablar. Es lo que yo les decía cuando ustedes tenían que leer de corrido el texto. Jesús no responde. Jesús empieza entonces un discurso. Fíjense, eso es muy interesante porque ahí cuando ustedes se quedan, yo me quedé con esta parte, yo me quedé con la otra parte, es una cosa, no entendieron. Y no entendieron porque no se dan cuenta de la construcción y eso fue lo que vimos en las primeras 4 sesiones del primer mes de este trimestre. Entonces, cuando vimos toda esa formación literaria, ahí hay una ruptura. ¿Por qué? Porque Jesús empieza un discurso. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿sobre qué es el discurso? ¿Sobre un tema o sobre varios temas? Son varios temas. Son varios temas. Y yo les diría, si yo les estuviera haciendo un examen, yo les diría cuáles son los temas. Ya ustedes dijeron uno. Muy bien, la hora. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa dijeron? La hora era el tema de la hora. El Padre, la glorificación del Padre, o sea, él y él. el tema, la cristología importante de Juan aquí, ¿verdad? Donde realmente Jesús no solamente es testigo de Dios, sino es revelador. Aquí lo que tienen aquí, en esta parte de aquí. Jesús habla las palabras de Dios y hace las obras de Dios. O sea, entonces nosotros hemos visto que Jesús y el Padre son uno mismo. Cuando vimos este tipo de visiones y audiciones, dijimos que en el Antiguo Testamento una visión tenía que ser explicada por un mensajero. Eso es en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús no necesita ese mensajero porque Él es el mensajero. Él es el que vio esa visión, pero Él al mismo tiempo escuchó esa palabra. Ahí lo tienen ustedes aquí abajo. Lo que Jesús ha visto y escuchado. Pero ¿saben una cosa? Nunca dice qué es lo que ha visto y escuchado. Solo dice que Él y el Padre y que lo que Él dice es la verdad porque lo ha escuchado del Padre, porque vio al Padre, pero no dice qué vio ni qué escuchó.
Lo interesante es que ya dijimos que en el Evangelio de Juan no hay parábolas. Sin embargo, si no hay parábolas, aquí sí hay una metáfora, ¿o no? Para mí sí. ¿Cuál es? Eh, Si el empezamos. grano de trigo no muere, esa es la metáfora del grano de trigo. Fíjense qué cosa más interesante. Y los temas son varios. Dijimos que es un tema de... Yo no tengo el texto, yo me estoy acordando ahorita del Evangelio del domingo, pero no tengo aquí, bueno, tengo la Biblia, pero no tengo el texto. Pero voy a sacar aquí la Biblia para verlo. Porque los temas fueron varios, casi todos los temas que hemos visto como temas importantes que no están en los sinópticos. ¿Cuál era el número, Monique? ¿Qué número era? Perdón, ahorita le digo. El número es La cita. la cita, ahorita le digo. Santo Evangelio. Es capítulo 12 del versículo 20. Eso, es capítulo 12. Entonces, fíjense otra cosa tan interesante. El tema es, capítulo 12, acuérdense ustedes, ya pasó a la segunda parte del texto del libro de Juan. O sea, ya se acabó el tema de los signos. Ahorita, aquí empieza el tema de la pasión. Claro que nosotros lo entendemos porque justamente estamos en la cuaresma y vamos a entrar al tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero se dan cuenta que en la parte anterior, que ustedes no se han dado cuenta, pero se ha estado leyendo a Juan y se leyeron los signos en la misa diaria. O si uno no va a la misa, los audios, ¿verdad? Ahí está la reflexión diaria. Entonces, ahora ya empezó la segunda parte. ¿Se acuerdan que dijimos que el libro está como dividido en dos partes? El libro de los signos, que empieza con el prólogo en el capítulo 1 y llega al capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Y luego en el capítulo 12, con la unción de Betania, empieza entonces ya el tema de la pasión, la glorificación, porque así se va a llamar en Juan. No hay tanto, es la glorificación de Jesús. Y entonces, por eso es que él ya va a hablar. Aquí dice, entonces era del versículo 20. Dice que había unos griegos que se habían subido para los cultos que habían subido para los cultos de la fiesta. Fíjense una cosa interesante. Eran griegos, pero eran judíos que vivían en Grecia. O sea, es los que se llamaban de la diáspora. Y entonces vienen a la fiesta. Se acercaron a Felipe de Betsaida de Galilea y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Y Jesús contesta, ha llegado la hora. Ok, no contestó. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Una interrupción en el relato. Hubo una interrupción, pero eso lo vimos en las primeras sesiones. ¿Se acuerdan? El Evangelio 1, el Evangelio 2, vimos que el Evangelio 1 es el que trató de ubicar cómo es que se formó esta comunidad. Era un relato etiológico pequeño. Ese era su objetivo. Pero pasado el tiempo, acuérdense ustedes, y acuérdense que los habían sacado ya de Palestina el año 70, entonces primero era identificar. El segundo,
ya tuvo añadiduras. Aquí hay una añadidura, o sea, aquí lo que interesa, fíjense, eso lo hablamos en otro pasaje, creo que fue la multiplicación de los panes. No, fue en la Samaritana. Samaritana. No era necesario que lo de los apóstoles que fueron a comprar pan, ¿se recuerdan? Sí. Igual aquí. ¿Qué pasa con estos griegos que quieren ver? O sea, esta introducción, ¿a qué se debe? Congelada. ¿Quién está congelado? Yo. Me congelé. Bueno, entonces vean ustedes aquí esta parte. Va. Entonces aquí empieza un discurso. La hora, muy bien, que dijo Alina, perfecto. El Hijo del Hombre sea glorificada. La glorificación, fíjese pues, hora de glorificación. O sea, no está hablando de pasión, muerte, no, glorificación. Esa es una cosa muy interesante que no lo tienen los sinópticos. Entonces, les aseguro que si el grano, ok, aquí entra la metáfora, el grano de trigo, de la hora pasa una metáfora. No se puede decir que es una parábola porque él la explica. Entonces podría ser una metáfora o una alegoría. Entonces, el que se aferra, ¿qué otro tema? El que se aferra a la vida, fíjese, ese es otro tema, Eso no tiene que tiene que ver con lo demás. No tiene que ver con el grano, no tiene que ver ni con Felipe, ni con los amigos, ni con ni la que hora. quiero ver a Jesús. Nada. Sí. Entonces, pero fíjense, ¿por qué es tan difícil entonces entender el Evangelio de Juan? No es porque sea tan profundo, es porque tiene muchos temas. Y si yo no pongo atención, o sea, no, ni me doy cuenta. Por eso fue que le dedicamos casi 4 semanas a toda la formación literaria, porque esto es lo que ustedes tienen que reconocer. Entonces, fíjense aquí, bueno, aquí, entonces, el que se aferra a la vida la pierde el bueno. El que aprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. Bueno, ahí está. El que quiera servirme, ya va otro tema. Está la vida, o sea, una especie de despojo, de no vivir tan angustiado. Eso sí, ese tema está en los sinópticos. Entonces, el tema de la vida, de aferrarse a la vida. Ahora, luego el tema del servicio. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Otra vez regresa a este tema del Padre y es la revelación. Fíjense, ahí entró a otro tema. Fíjense que aquí no dice, el que quiera servirme, que tome su cruz y me siga. Fíjense que no dice así. No. Vaya, ¿vieron? El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo estoy, estará mi servidor. Entonces, es esa permanencia, es el tema de permanecer, que es un tema de Juan, no es de los sinópticos. Ok, entonces luego, ahora mi espíritu está agitado, otro tema. O sea, ¿qué dijimos de este tema? Es cuando regresa. Aparte, fíjese, está en la escena Jesús totalmente revelador del Padre, lo ha visto al Padre, dice lo que dice el Padre, pero ahorita viene la humanidad. Ok, otro tema, el tema de la humanidad. Ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso he llegado a este trance. Padre, da gloria a tu nombre. O sea, fíjense que si ustedes no comprenden el texto, le hacen decir una cosa espantosa, como que Dios se gloría con el sufrimiento de su Hijo. Fíjense cómo hay que entender todos estos temas.
Entonces, de repente vino una voz del cielo y que dice, ¿verdad? Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Otro tema, esa es una teofanía. Pero según esta teofanía, no lo oye solo Jesús, sino lo oye, incluso lo oyen los griegos. Aquí podemos meter a los griegos que estaban ahí. Porque dice, la gente que estaba escuchando decía, ahora ya no dice que son la gente, que son los griegos, ya hay como más gente. Así, bueno, otros decía, ha hablado un ángel. Jesús respondió, esa voz no ha sonado por mí, sino por ustedes. Ahora comienza el juicio de este mundo y el príncipe, otro tema, ese es otro tema, otro discurso. Cuando yo sea elevado desde la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo decía indicando la muerte en que iba a tener. La gente le contestó, hemos oído en la ley, eso ya no sé si estaba en el Evangelio del domingo, hasta ahí se quedó. Ahí se quedó. Ahí se quedó. En lo de cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Pero fue cabal después de lo del ángel. O sea, ¿será que esto fue en una sola sesión, Betsaida, o fueron varias? ¿Cómo así fue? Espérese, ¿cómo así fue O una sea, sesión? una sesión, no, perdón. O sea, que esto fue en una sola ocasión que pasó todo esto. O precisamente por eso es ese montón de temas, porque juntaron varias. A ver, ¿quién le contesta ahí a Monique? ¿Alguien que conteste ahí? Yo creo que son las diferentes modificaciones y añadiduras de los diferentes cuerpos juánicos. Texto, O sea, no, exacto. yo entiendo que son varias añadiduras, eso sí, pero que no están hablando de la misma ocasión. Es que nunca, lo que pasa es que nunca están hablando de la misma cosa. Por eso vimos que el texto se elaboró una vez, a los 50 años se le puso añadidura, a los 50 años se le pusieron discursos y lo que nos llega a nosotros es un evangelio glosado. Aquí ven ustedes el glose. Cómo se mezclan todos. Entonces, ¿por qué le dimos tanta importancia a la forma literaria? Y ahorita estamos en la forma teológica. Porque si ustedes no comprenden la forma literaria, no entienden la forma teológica. Y si no entienden la forma teológica, no captan. Se fijan, esto era como un pequeño examen. Y yo, cuando yo el domingo que estaba oyendo, pues estaba celebrando la Eucaristía, entonces yo dije, este es un ejemplo extraordinario de todas mis clases, de todas las sesiones, porque aquí está cabal, todos los pasos que se desarrollaron en los 4 momentos literarios. O sea, momentos literarios que no se dieron de una sola forma. Ahora, ¿por qué se dieron esos 4 momentos literarios? Bueno, ya eso lo hemos explicado 1000 veces. El primer momento, o sea, ¿qué era lo que había? Pues lo que había era un movimiento, eran pequeñas comunidades que se habían formado a partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso era lo que había. Estas comunidades, pues sobre todo las de Juan, se habían ido a la parte muy norte de Galilea, casi cerca de Lidia, de Líbano y de Siria. Entonces, tenían otra cultura. Entonces ahí había entrado una mentalidad gnóstica, o sea, un conocimiento de Jesús donde su humanidad no era aceptada, sino era vista como una apariencia. Entonces tenemos en esta elaboración, que esta sería como la segunda elaboración donde se va uniendo que Jesús tiene esta parte que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo aquí. Es Dios, vemos desde el prólogo el hecho de que Jesús tenía una preexistencia.
es Dios. Aquí lo ven ustedes. Él es testigo, él vio y él escuchó. Y lo que él vio y él escuchó, él lo revela. Él es el testigo, él es el revelador. Va. Entonces, ahí está. Entonces, en el Antiguo Testamento se necesitaba de la persona que había visto una visión, tenía que escuchar, se necesitaba una audición y esa escucha la daba generalmente un ángel que explicaba, ¿verdad? Caso de María, y eso ya es en el Nuevo Testamento, pero ese es el Evangelio de Lucas. Pero en el Antiguo Testamento siempre hay alguien incluso hoy la primera lectura es la de la casta Susana. Entonces también hay una visión, pero también hay alguien que va a ir a explicar. Va. Pero aquí la importancia de Jesús, ya no como, ni siquiera como Mesías, porque Juan no utiliza el tema del mesianismo. Juan utiliza el tema de la divinidad de Jesús. Un tema que nosotros ya estamos acostumbrados a él, pero que en su momento fue muy difícil. Y el tema de la verdad es todo esto. ¿Por qué no me creen? Si yo se lo oí al Padre y el Padre me dijo, pues van a ser las cosas que Jesús va a decir. O sea, de hecho el Padre habla con él lo escucha, lo ve y eso es lo que él revela. Entonces esa relación entre Jesús y el Padre es algo tan íntimo, tan en el Evangelio de Juan, es tan esencial que si uno no capta eso, no capta el tema de la misión, porque el tema de la misión es que, porque no es aquí, porque aquí habla de ser elevado, pero en otra parte dice, pues yo que salí del Padre, vuelvo al Padre. O sea, se terminó la misión y vuelve al Padre. O sea, el tema de la pasión y la muerte en Juan es un tema de glorificación, de vuelta al Padre. No es un tema trágico. Que regresó al Padre en esta forma, pues es que, pero eso no es que el Padre quisiera eso. Por eso la glorificación de Jesús no es el proceso de la pasión y la muerte, porque eso no es querido por el Padre. Eso lo hicimos nosotros, los seres humanos. Y otro tema importante es que el tema de la misión era salvar a la humanidad. Entonces es un proceso de salvación. Entonces en ese tema de salvación es que esa obra del Padre, esa cristología, esta obra del Padre, esta obra es salvar a la humanidad. Esa es la misión de Jesús. Y entonces, esa es la verdad. Dios quiere la salvación de todo ser humano, de todos, no solo de los que van a misa, rezan rosarios o cosas piadosas, no, de toda la humanidad. Entonces, esa relación, esa preexistencia, tiene un destino. Y ese destino es que él salió del Padre y tiene que volver a él. Entonces el tema, por eso más adelante se va a ver cómo es el tema de la pasión y muerte, que cuando ustedes lo oigan en la celebración del Viernes Santo, pues de los oficios del Viernes Santo, ustedes van a escuchar toda la pasión y muerte de Jesús según San Juan. Y este domingo de pasión, bueno, esta semana es la semana de pasión y este domingo que viene es el domingo de Ramos. Entonces en este domingo ustedes van a escuchar a Marcos. Y entonces, porque es el evangelio que estamos viendo. Entonces ustedes van a escuchar a Marcos, que es totalmente esquemático, y yo casi que les voy a dejar ese trabajo. Que ustedes comparen las dos narraciones con todos los elementos que les he dado. Y ese trabajo sí va a ser con nota, porque como yo veo que no han podido como leer mucho, entonces sí necesito que el tema sea comprendido. Por lo menos, aunque no avancen cuando ustedes vayan leyendo en el texto, por lo menos en la práctica, ya que tenemos la oportunidad por la Cuaresma de estar escuchando el Evangelio de Juan, entonces para que nosotros en la práctica podamos
pues poner en práctica lo que hemos aprendido. Si no, no lo vamos a lograr nunca. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, Betsy. Entonces hay que comparar la pasión de Marcos y la pasión de Juan. Este domingo es la pasión según San Marcos. Y eso es interesante porque Marcos es el primer evangelio que se elaboró de dichos y hechos de Jesús. Y Juan es el último. Entonces hay que ver las dos comparaciones. Ustedes lo tienen aquí en su librito de todas maneras para que se ayuden con eso, pero ese va a ser un buen ejercicio. Ahora, ya se va a terminar ahorita en un minuto, se acaba, se vuelven a conectar, por favor. Y entonces, lo que quisiera que ustedes, antes de seguir con el otro tema, que ustedes me comentaran sobre esta observación que yo les acabo de hacer acerca de las lecturas del domingo. Que pudieron haber, bueno, ya sé que no lo comprendieron todo eso, pero ahorita que yo se los expliqué, cómo ustedes lo pueden ahora comentar, porque si estuvieron en misa, si lo escucharon, pues algunos tuvieron una buena